Saludo especial para toda la iglesia en América Latina. También mi gratitud al pastor Ricardo Castillo, presidente de Framat, y a toda su junta directiva, al departamento de comunicaciones dirigido por el pastor Helber Escobar. Tengo una mayúscula oportunidad y es el de dirigirme a todos ustedes. Y quiero hacerlo con base en un episodio en la vida ministerial del Señor Jesucristo y los discípulos. Esto se describe en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, versículo 22 hasta el versículo número 34. ¿Qué dice allí la palabra? Que enseguida Jesús hizo entrar a los discípulos en la barca y los envió al otro lado de la ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud y se fue al monte a orar solo. Luego, cuando ya los discípulos habían avanzado un buen tramo por el mar de Galilea, vino un viento fuerte, las olas se levantaron y la navegación se hizo muy difícil, de tal manera que estuvieron trasladando por el mar la embarcación por muchas horas. Ya eran las 3 de la mañana, la cuarta vigilia, y todavía no habían llegado al otro lado. Se estaban demorando cerca de 9 horas y todavía no habían llegado a la otra ribera. Un traslado que se demora más o menos unas 2 horas en tiempo normal en esa época del Señor Jesús. Y entonces, a la cuarta vigilia, 3 de la mañana, apareció el Señor Jesús caminando sobre las aguas. Los discípulos se asustaron, dieron voces de miedo, dijeron un fantasma, y el Señor les dijo: no teman, yo soy. Subió con Pedro después a la barca, porque Pedro se había bajado a caminar sobre las aguas, pero también empezó a hundirse. Y cuando subieron a la barca, el viento se calmó. ¿Qué aprendemos de este momento histórico en el ministerio del Señor Jesús y de los discípulos? Primero, que el Señor les dio un proyecto a los discípulos, ir al otro lado. Ustedes tienen un proyecto, por eso pasen esta travesía de la pandemia considerando que hay un proyecto. Segundo, que hay que enfrentar retos, en este caso un reto mental. Vieron a un fantasma. No dejemos que nuestra mente se distorsione frente al contexto en que nos estamos desenvolviendo. También ellos enfrentaron otro reto y fue un reto emocional. Se atemorizaron. Sin duda, todo esto que estamos viviendo pueden afectar nuestras emociones, pero Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Pero también hay un reto de convivencia. Los discípulos estaban luchando juntos para poder pasar al otro lado. No les fue fácil. En estos tiempos debe haber dificultad en la convivencia, pero las vamos a superar en el nombre del Señor. Lo importante es que todos culminemos la travesía y lleguemos al otro lado. En este caso, terminemos esta pandemia y lleguemos hacia ese escenario que Dios tiene asignado para nosotros para cumplir metas importantes. Dios cumplirá su propósito con nosotros. Salmo 138:8. Así que ánimo, vamos caminando con el Señor. No miremos las circunstancias, sino miremos al Señor Jesús como nuestro verdadero Dios.